Hoy, bueno, los que habitualmente no nos visitan, nuestro servicio inicia con lo que llamamos la escuela dominical, que es una enseñanza sobre temas que escogemos durante el año, y luego tenemos un pequeño receso para los cantos y escuchar la predicación del sermón que está para hoy, que será en Jeremías. Pero hoy vamos a iniciar en la escuela una nueva serie que se llama, si vieron las imágenes, ¿cómo se llama? La Ley de Cristo. Vamos a estar unos 10 domingos, más o menos, si el Señor así lo quiere, en esta serie. Y es un tema que a mí particularmente me tiene contento desde que los pastores escogieron enseñar este tema. Y bueno, le doy gracias a Dios que puedo iniciarla, porque es algo que me ha ayudado a mí particularmente a cambiar mucho de mi entendimiento de mi vida como cristiano. Así que estoy muy contento de que podamos estudiarlo juntos. Espero que sea de provecho. Estoy haciéndole toda la propaganda porque de verdad creo que esta serie nos va a ayudar mucho como iglesia y como cristianos en particular a que nuestras conciencias estén mejor informadas por la palabra, para saber nosotros cómo podemos someternos a la Escritura con una conciencia tranquila y vivir una vida de fe en donde Cristo sea el exaltado. Así que bueno, yo de verdad tengo bastante entusiasmo por esto, pero vamos a empezar. Ya se acabó la propaganda. Si yo les preguntara, ¿qué deben obedecer los cristianos? ¿Ustedes qué responderían? La ley, la Biblia. Parece una respuesta simple, ¿no? Oh, los cristianos obedecen la Biblia. Pero si estudiamos la Escritura con cuidado, nos vamos a dar cuenta que esa respuesta no es tan sencilla como parece. Por ejemplo, la Biblia dice en Levítico 18:22, y el que pueda llegar ahí, la Biblia dice: no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. Pues basado en ese texto de la Biblia, yo puedo decir que el Señor está condenando la homosexualidad. ¿De acuerdo? Está claro, ¿no? Pero si avanzamos un poco más en el mismo libro de Levítico, Levítico 19:19, dice el mismo libro, un capítulo más adelante: mis estatutos guardarán, no juntarás dos clases distintas de tu ganado, no sembrarás tu campo con dos clases de semilla, ni te pondrás un vestido con mezcla de dos clases de material. Entonces, así como podemos concluir por la Biblia que la homosexualidad es un pecado, según este texto, también pudiéramos concluir que usar camisas con poliéster y algodón es pecado. Ahí está. Entonces, ¿eso qué querrá decir? Que no debería usar camisas que tengan 50% algodón y 50% poliéster, que creo que es la mayoría de los que estamos aquí tenemos una camisa de ese tipo de tela. Entonces no es tan sencillo como parece. ¿Qué debe obedecer un cristiano? No es tan simple como parece. No es simplemente decir, debo obedecer la Biblia, porque probablemente te encuentres en que hay cosas que no estás seguro si deberías o no obedecer, ¿no? ¿Por qué una debo obedecerla y la otra no? La respuesta a esta pregunta implica que nosotros, cada creyente, se comprometa a estudiar su Biblia. La respuesta a esta pregunta, ¿qué debe obedecer el cristiano? Es un concepto, es una respuesta que se basa en tus convicciones teológicas. Es un asunto de estudio de la Biblia, de hermenéutica, de entender lo que dice la Biblia. Es un asunto de entender qué parte de la ley sigue vigente, a eso le llamamos, o le vamos a llamar en esta serie, continuidad, y qué parte de la ley de Dios, que está contenida en la Biblia, no está vigente. A eso le llamamos discontinuidad. Y este tema ha sido un tema de estudio por las mentes más brillantes del cristianismo durante mucho tiempo, inclusive desde la iglesia en Hechos. Miren Hechos 15, ahí sí quiero que me acompañen todos. Hechos 15, vamos a leer. Voy a leer del 1 al 5. Dice, Hechos 15.
Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Los primeros cristianos, habían cristianos que eran judíos y algunos hermanos judíos estaban enseñando esto, tienes que circuncidarte. ¿Dónde estaba eso? En la ley, ¿no? En la ley. Dice el 2, como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea que era un tema de debate. Ok, habían creído en Jesús, pero algunos decían, también tienes que cumplir lo que dice la ley, tienes que circuncidarte. Entonces, Bernabé y Pablo suben y van a hablar con los apóstoles para ver cómo se resuelve el asunto. Así que siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. Los apóstoles y los ancianos se informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, eran creyentes, que habían sido fariseos, que eran fariseos, pero habían creído en el Señor, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Eran creyentes? Gracias, mi hermano. ¿Eran creyentes ellos? Sí, pero ellos tenían en su entendimiento teológico que ellos tenían que guardar la ley de Moisés también. O sea que esto que vamos a hablar en esta serie viene desde entonces. Así que es necesario ser humildes en ese sentido, porque no es un asunto que todos estemos de acuerdo en un sentido, pero lo que queremos hacer con esta serie es que la Biblia nos dé las respuestas. Buscar ser lo más bíblicos posible en lo que vamos a postular. Miren lo que dice Jesús en Mateo 13:52. Al respecto, ¿qué parte de la ley sigue vigente? ¿Qué parte no? ¿Qué tomo de aquí? ¿Qué tomo de allá? Jesús en Mateo 13:52 dice, entonces Jesús les dijo, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué le está enseñando Jesús a los discípulos? Espera. Tenemos que tratar con cuidado lo que está escrito, lo que los escribas conocían, pero él ahora tiene que sacar de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Jesús se estaba refiriendo a este asunto de qué parte de la ley ellos tenían que considerar y qué parte de la ley no. Necesitamos reconocer, como les decía, que estamos tratando un tema profundo, pero que es muy importante porque en la medida en que nosotros desarrollemos convicciones al respecto, eso va a determinar la manera en cómo nosotros vivimos nuestra vida cristiana. Esto va a influir en nuestro entendimiento de cómo hemos sido justificados, de cómo estamos siendo santificados y cómo es nuestra perspectiva de la teología. Así que este es un tema muy importante y espero que no se pierda ningún domingo la serie, porque esto de verdad es un asunto muy, muy importante para nosotros. Y antes de entrar a esa discusión, ¿qué parte de la ley debemos obedecer los cristianos o qué parte no? Es importante entender inicialmente cómo funciona la ética cristiana. Cuando hablamos de ética cristiana es cómo se debe comportar un cristiano, cómo funciona la ética cristiana, ¿no? Porque el cristianismo, de hecho, no es un código de ética. El cristianismo no es un código de ética, no es un manual de conducta. El cristianismo no es un sistema moral, ¿sí? El ser cristiano no es intentar hacer lo que Jesús hizo. Eso no es nuestra fe, no es eso. El fundamento de la vida cristiana es el Evangelio de Jesucristo. Todo lo demás, la manera en cómo yo vivo, qué hago, qué no hago, surge de ese asunto, del Evangelio de Jesucristo, de las buenas noticias de que Jesús, el Hijo de Dios, entregó su vida en la cruz por los hombres pecadores. Todo el resto de lo que hacemos o no hacemos parte del Evangelio, no al revés. Alguien dijo lo siguiente, un teólogo muy respetado que se llama Michael Horton, lo dijo así.
Son las buenas nuevas las que producen buenas obras. La salvación no es el premio a la obediencia, sino la fuente. La salvación no es el premio a nuestra obediencia, sino la fuente de nuestra obediencia. Siendo este el caso, debemos asegurarnos cuál es la principal tarea del cristiano. No entender las normas primero, sino entender el Evangelio cada vez más profundamente y completamente. Ese es nuestro esfuerzo cada vez que nos acercamos a la Escritura, cada vez que estudiamos un libro, cada vez que leemos la Biblia, cada vez que venimos un domingo. Entender la grandiosa obra de Jesús, porque eso es lo que va a transformar nuestra vida para hacer buenas obras. El pueblo judío veía la resurrección en términos de que iba a haber un gran evento al final de la historia, al final de los tiempos, donde el Dios del pacto restauraría todas las cosas, resucitaría a todos para la vida eterna y a otros para la condenación eterna. Ellos decían la resurrección, ellos creían en la resurrección, pero como algo que iba a pasar en un momento en la historia donde todo Israel iba a ser resucitado y los impíos iban a ser condenados. Por eso no se esperaban que un hombre iba a resucitar en medio de la historia, porque ellos estaban esperando que eso pasara de manera colectiva. No sé si me estoy explicando, como un evento para todos, pero ellos no esperaban que iba a resucitar un hombre. Jesucristo fue la primicia de ese gran evento. Jesucristo fue la primicia y la resurrección de Jesucristo fue el primer día de la nueva creación. Los judíos decían, va a haber una resurrección, va a haber un nuevo mundo, pero viene en medio de ese tiempo que ellos esperaban y se levanta Cristo y resucita. Jesucristo, perdón, inauguró la nueva creación que no ha llegado todavía completamente. Los cristianos del nuevo pacto viven durante dos edades que se encontraron: el presente siglo y el siglo venidero. Nosotros todavía no estamos allá, pero ya estamos de alguna manera viviendo conforme al reino eterno. Los cristianos viven entre la era venidera y la era presente, pero la era venidera ya hace parte de la era presente, porque Cristo ha resucitado y Cristo está reinando. ¿Cuál es la evidencia de que nosotros estamos viviendo entre esas dos edades? Que Cristo resucitó, las primicias de la nueva creación y que tenemos al Espíritu Santo. Esas dos cosas son las evidencias de que ya nosotros estamos viviendo en una etapa donde la eternidad está incluida en lo que hacemos, está en medio de lo que hacemos. Hay una ilustración que seguro muchos han escuchado porque varios predicadores la han usado, pero no encontré otra mejor, así que bueno, les tocará escucharla otra vez. Y es que hay un autor que se llama Oscar Cullmann que ha comparado, para entender esto, ha comparado lo que sucedió con la Segunda Guerra Mundial y lo que sucedió desde que Cristo fue a la cruz. Él dice: la vida cristiana es como la vida entre el día D y el día B. En la Segunda Guerra Mundial hubo un día, el día D fue en junio del 44, a eso se le llamó el día D. Ese día ya todo el mundo sabía que Alemania había perdido la guerra, porque lo que ocurrió ese día, que asentaron unas bases en tal lugar y X, Y, Z, o sea, sucedieron muchas cosas desde el punto de vista militar que dijeron, no, y aquí no hay que, o sea, no puede, es imposible que Alemania gane. Alemania está derrotada. Pero la guerra no acabó sino hasta mayo del año siguiente. O sea, duró casi un año desde el día D hasta el día donde definitivamente vencieron a Alemania. Pero todo el mundo sabía que Alemania iba a perder y por ende que el enemigo de Alemania, en este caso, había ganado la guerra. Sin embargo,
entre el día D y el día B, o sea, el día final, todavía se libraron batallas y hubo muchas muertes. Hitler, que era a quien estaba, el que lideraba el ejército alemán, no cedía a pesar de que estaba derrotado. Seguía oponiéndose y hubo muchas batallas. El día de la victoria estaba garantizado, pero aún habría lucha, sufrimiento, muerte, agonía. Murieron, dicen que más personas desde el día D que las que habían muerto antes. Y ya estaba la batalla, la guerra ganada. Los cristianos vivimos de alguna manera de esa forma. Los cristianos del Nuevo Pacto sabemos que Cristo venció en la cruz. La resurrección de Cristo garantiza que la guerra está ganada. Cristo ha garantizado el perdón de nuestros pecados, nuestra justificación y el nuevo mundo de Dios, la nueva creación. Pero todavía tenemos que seguir peleando y luchar contra el pecado mientras estemos en este mundo. Entonces nosotros estamos viviendo en el ya, pero todavía no. ¿Verdad? La segunda venida de Cristo será el día B, el día de la victoria, pero aún no ha llegado. Vivimos entre los dos tiempos, entre el ya y el todavía no, entre la victoria de Dios en la cruz y el cumplimiento final de las promesas de Dios. Ahí estamos. Esto nos pone una tensión en nosotros, porque ya nosotros sabemos que hemos sido justificados, que hemos recibido el Espíritu de Dios, pero todavía vemos pecado en nuestro corazón. Y estamos viviendo en un siglo malo, como dice la Escritura, estamos viviendo en el presente siglo malo. Por eso es importante que comprendamos varias cosas. Uno, que nuestra obediencia a la ley de Cristo es siempre imperfecta. Nosotros no podemos obedecer perfectamente al Señor. Pero también necesitamos comprender que hay una distinción entre el Evangelio y el fruto. Como les decía, nuestra obediencia, nuestra salvación no es el premio a la obediencia, la salvación es la fuente de nuestra obediencia. Entonces nosotros por eso tenemos que entender que hay una distinción entre el Evangelio y su fruto. A esto le han llamado, y voy a usar esos términos teológicos, debemos entender la diferencia entre el indicativo y el imperativo. ¿Qué es el indicativo? Lo que Dios ha hecho por su pueblo en Cristo Jesús. Lo que Dios ha hecho. Eso es objetivo, eso es histórico, eso nosotros no es subjetivo, eso lo ha hecho el Señor. Dios ha salvado a su pueblo en Cristo. ¿Qué es el imperativo? Lo que Dios ahora espera y demanda de su pueblo. Como yo te salvé, sean santos. Bueno, lo estuvimos estudiando en Hebreos. Como yo soy santo y tú eres mío, sé santo, como tu Padre es santo. ¿Cuál es el indicativo? Tú eres pueblo de Dios. ¿Cuál es el imperativo? Vive como pueblo de Dios. Es vital para la vida cristiana que nosotros mantengamos el indicativo y el imperativo en el lugar apropiado. No es como yo vivo como un santo, entonces yo voy a alcanzar la salvación. No, como tú has alcanzado la salvación, tú ahora vives como un santo. Debe estar en el lugar apropiado, en el orden correcto. Porque si hacemos un énfasis inapropiado en nuestra necesidad de la obediencia, es decir, en el imperativo, y no tenemos en cuenta lo que debe motivar esa obediencia, que es el indicativo, entonces estaremos caminando hacia el legalismo. Yo soy aprobado por lo que hago. ¿Sí? El imperativo, o sea, lo que debemos hacer siempre surge del indicativo. Lo que debemos hacer siempre surge de lo que Dios ha hecho. Y el indicativo, lo que Dios ha hecho, se expresa en cómo vivimos. ¿Sí? ¿Qué pasa con el legalismo? El legalismo puede llevar a dos errores. Pero en conclusión, el legalismo nunca conduce a una verdadera vida espiritual o a una obediencia que es fruto del Evangelio. El legalismo puede llevar a que una persona piense que lo está haciendo bien, que está juiciosa, que va a la iglesia, que hace todas las cosas correctas, y entonces terminará volviéndose una persona orgullosa y arrogante. Luego, cuando le sucede algo malo, entonces se enoja con Dios, porque es como que él merece ser tratado mejor por su obediencia.
¿verdad? Y entonces ellos dicen, es que ya yo hice mi parte. ¿Y por qué Dios entonces no me responde como yo me merezco? Ese es un error del legalismo. No sé quiénes han estado allí. No tienen que decir alzar la mano, pero usted sabe. El otro error es darse cuenta, cuando entiendes que cuando estás caminando en el camino del legalismo, darte cuenta que nunca es suficiente, que tus buenas obras, que nunca puedes hacer las buenas obras que estás llamado a hacer. Y entonces te sientes frustrado y como siempre fracasamos en ese sentido, esto te lleva al odio hacia ti mismo y a la desesperación. Así que ese camino no es el apropiado. Por otro lado, si nosotros hacemos un énfasis inapropiado en las buenas nuevas del Evangelio, en que hemos sido salvados por gracia, que tú no tienes que hacer nada para ser salvado, sino que tú has sido salvado por gracia, o sea, si hacemos énfasis inadecuado en el indicativo y no consideramos que por ese indicativo, por esa salvación, tú estás llamado a la obediencia, que es el imperativo, entonces caminaremos hacia una vida mundana e inmoral. Ah, no, ya el Señor me salvó. Ya yo puedo hacer lo que yo quiera porque yo soy salvo. Nada de lo que yo haga la salvación no se pierde. Entonces yo puedo vivir mi vida como yo quiera. No, hemos sido llamados a la obediencia, ¿verdad? Porque en la obediencia se expresa lo que somos, lo que el Señor ha hecho. Así que el indicativo y el imperativo conviven, pero tienen un orden y una proporción apropiada conforme a lo que el Señor nos ha enseñado. Si hacemos énfasis en el indicativo y descuidamos el llamado a la obediencia, no tomaremos los mandamientos de Dios en serio. ¿Por qué Dios se molestaría en llamar a su pueblo a ser obedientes si la salvación es por gracia y no por obras? Pues, Señor, hay una demanda hacia el que ha creído, un llamado a la obediencia. Esta lógica bíblica es la que distingue al cristianismo de las religiones falsas. Las religiones falsas funcionan bajo el principio, obedezco, por lo tanto soy aceptado por Dios. El principio del Evangelio es, soy aceptado por Dios mediante lo que Cristo ha hecho, por lo tanto, obedezco. Esta es otra manera de decir lo que han dicho los reformados por mucho tiempo y es, la justificación es la base de la santificación. Yo me santifico porque he sido justificado. Creo que está claro la idea, ¿no? El indicativo como el imperativo son esenciales. Necesitamos ser un pueblo que entiende las gloriosas buenas nuevas del Evangelio de Dios, de Cristo Jesús, lo que Él ha hecho por nosotros y en nosotros a través de Cristo, pero también necesitamos ser un pueblo marcado por la obediencia. Y esto es lo que vemos en la Escritura. Voy a citar algunos ejemplos, hay muchos, traté de escoger algunos, queriendo poner más, pero vamos a leer algunos. Por ejemplo, la carta a los Efesios. La carta a los Efesios tiene 3 capítulos donde Pablo explica el Evangelio y el indicativo. Y a partir del capítulo 4, Pablo les dice, bueno, ahora revístanse del nuevo yo, absténganse de la inmoralidad sexual. Habla acerca de cómo debe ser el esposo con su esposa, la esposa con el esposo, los padres con los hijos, siervos y amos, vestirse con la armadura de Dios. ¿Qué explicó primero Pablo? La fuente de donde eso ahora nosotros podemos responder. En Romanos es lo mismo, la carta a los Romanos, 11 capítulos explicando el Evangelio, Pablo, explicando el Evangelio. Y en el capítulo 12 empieza, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se adapten a este mundo, transfórmense mediante la renovación de su mente. El indicativo para luego entonces que entre a jugar el imperativo. Hay un pasaje en Romanos 6, y quiero que vayamos ahí, Romanos 6. Vamos a leer el 1 y el 2 y el 11 y el 12. Romanos 6, 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo, de ninguna manera, bueno, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
1 y 2. Y él termina ese párrafo diciendo, así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Tú has muerto al pecado? Ah, pero hay lujuria. Muere al pecado, porque ya tú has muerto al pecado. Si ves la lógica del Evangelio, como ya tú has muerto al pecado, entonces muere al pecado, porque ya tú has muerto. En Colosenses, Pablo también hace algo similar en Colosenses 3. Él dice, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Por lo tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia, que es idolatría. El indicativo y el imperativo. Ya ustedes han muerto y han resucitado con Cristo, mueran a la fornicación, a las pasiones, a la avaricia. El indicativo demanda una respuesta y la respuesta expresa lo que el indicativo ha dicho. Ustedes han muerto. Cuando cumplas el llamado a la obediencia, expresarás esa realidad. ¿Sí? El imperativo se basa en el indicativo. Si has resucitado con Cristo, busquen y fijen sus mentes arriba. Bueno, es lo que dice Pablo. En Gálatas también hay otro ejemplo, Gálatas 5. Gálatas 5:1 dice, para la libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. O sea, Cristo nos ha hecho libres, así que sé libre. Y luego él dice en el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. El indicativo y el imperativo. La obra de Dios, lo que Dios ha hecho, no elimina nuestra obediencia, sino que es la base de la obediencia. Nuestro trabajo está establecido, lo que nosotros tenemos que hacer, está establecido y asegurado por lo que Dios ha hecho. Efesios dice que Él preparó las buenas obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. Es decir, nuestra obediencia está garantizada por Dios. Hermanos y hermanas, antes de considerar nuestra obediencia, debemos tener siempre presente la lógica del Evangelio que antecede a nuestra obediencia. Si tú obedeces por obedecer, eso te va a durar 2 semanas. Vas a durar 2 semanas obedeciendo, pero ya al día 17 ya ni sabes ni por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Cuando tú has comprendido el Evangelio y tú puedes recordar en el Evangelio qué eres, qué ha hecho el Señor por ti, eso es lo que ese es el combustible a tu obediencia. Entre más comprendas el Evangelio, entre más vivas, maravillado por el Evangelio, vas a ser más obediente. Así funciona. Hemos sido justificados por la fe, ahora debemos buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora sí, luego de esta breve introducción sobre el indicativo y el imperativo, volvamos a nuestra pregunta. ¿A qué norma debemos ser obedientes? ¿Qué o quién es la autoridad del cristiano del nuevo pacto? Para el creyente o el pueblo del antiguo pacto estaba la ley. Pero para nosotros, creyentes del nuevo pacto, tenemos la ley, pero tenemos otras cositas. Tenemos el nuevo pacto, tenemos el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué obedezco? ¿Qué parte de allá obedezco? ¿Qué parte no obedezco? Vámonos a 1 Corintios, ahí sí le pido que vayamos todos. 1 Corintios, capítulo 9. Pablo está en este capítulo escribiéndole a los corintios, defendiendo su apostolado, de alguna manera. Y miren lo que él dice, el verso 19, 1 Corintios 9, 19. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo, para ganar al mayor número posible. El interés de Pablo en su ministerio como apóstol era alcanzar al mayor número posible con el Evangelio.
Miren lo que él dice. A los judíos me hice como judío, para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. Hasta aquí que está diciendo Pablo. Me hice como judío a los judíos, ellos están bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. ¿Cómo así, Pablo? ¿Cuál ley? Vamos a ver. A los que están sin ley, como sin ley. Pablo se hizo como si él estuviera sin ley. Él dice, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿Dónde queda arrancando la cabeza con lo que dice Pablo ahí? Bueno, a mí sí bastante, bastante tiempo. Hasta hoy, hermano. Gloria al Señor. ¿Cómo así, Pablo, que tú no estás bajo la ley? Pero él dice, pero yo no estoy sin la ley de Dios. Sino que él dice, sino que yo estoy bajo la ley de Cristo. ¿Cuál es esa ley? ¿Cuál es esa ley? Pablo está discutiendo, como les decía en este pasaje, la naturaleza de su llamado como apóstol. Él está diciendo, mira, yo fui llamado, hay otros apóstoles, esta es mi misión. Y él es el que él fue el primer gran misionero, por lo menos que conocemos por las Escrituras, que estaba dispuesto a flexibilizarse. Miren lo que pasaba en Hechos. Los fariseos y los judíos que habían creído decían, tienes que cumplir también la ley. Tienes que circuncidarte, tienes que dejar de comer ciertos alimentos, tienes que guardar ciertas fiestas, tienes que hacer la ley. Y habían creído en Jesús. ¿Y Pablo qué dice? Soy libre de todos, pero me he hecho esclavo para ganar al mayor número. Él dice, a los judíos me hice como un judío, para poder ganar a los judíos. ¿A quiénes? A los que están bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley. O sea que Pablo está diciendo que su autoridad no es la ley que los judíos tenían. ¿Cuál era esa ley? El Antiguo Testamento. Él dice, yo no estoy bajo esa ley. Dice, a los que están sin ley, o sea, a los que no son judíos, porque ellos no están bajo esa ley, dice, me hice como que no estuviera, como si yo no tuviera esa ley, pero yo no estoy sin ley. Dice, yo no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. O sea que hay dos leyes. Se entiende, ¿no? Por el texto. Hay una ley a la que están los judíos bajo ella, hay otros que están sin ley, y dice Pablo, a pesar de que yo no estoy bajo esa ley, yo no estoy fuera de la ley, yo estoy bajo otra ley. ¿Cuál? La ley de Cristo. Esta discusión que da Pablo aquí, o este texto que Pablo nos dejó aquí, nos ayuda a tener una idea de cómo pensar acerca de la ley. ¿A qué se refiere Pablo cuando él dice que no está bajo la ley? Por este texto él está diciendo que él no está bajo la ley del Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, ustedes lo dijeron. ¿A qué se refiere Pablo cuando él dice que él no está sin la ley de Dios? ¿A qué se refiere Pablo cuando él dice que él está bajo la ley de Cristo? Está muy claro que Pablo no se considera bajo la autoridad de la ley de Moisés, o sea, el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento. Pero también Pablo está diciendo que en este momento donde él está como apóstol, la ley mosaica no es la ley de Dios, sino que hay otra ley para el nuevo pacto, la ley de Cristo. Él dice, yo no estoy fuera de la ley, yo no estoy sin ley. A pesar de que yo no estoy bajo esa ley, yo no estoy sin ley, yo estoy bajo la ley de Cristo, que es la ley de Dios, es lo que dice Pablo ahí. Y de eso se trata nuestra serie. ¿Qué parte de la ley entonces sigue vigente
según Pablo, pareciera que ninguna. ¿Cierto? Porque yo no estoy bajo esa ley. ¿O no? Yo estoy en la ley de Dios, que es la ley de Cristo. Y esa es otra ley. Y eso es lo que vamos a ver en esta serie. Entonces espero dejarlos con suficiente interés para que sigan viniendo los domingos. Fíjense que el libro de Hebreos, a pesar de que el pastor solo predicó un capítulo, trata de esto, prácticamente. Estamos bajo un nuevo pacto, con mejores leyes y mejores promesas. Entonces vamos a descubrirlo en el transcurso de la serie, hermanos. Y es importante porque nosotros no somos creyentes del antiguo pacto. A nosotros nos salvó la sangre de Cristo que selló el nuevo pacto. Y tiene una ley. ¿Cuál es esa ley? Bueno, la vamos a ir descubriendo estos 10 domingos que nos quedan. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a confiar en su palabra, a escudriñar su palabra, y que como creyentes del nuevo pacto podamos vivir fundamentando nuestra vida en la Biblia y en lo que el Señor nos ha enseñado. Vamos a orar.